de mi segundo libro, cual todavía no publiqué, pero tengo muchas ganas de que vayan sabiendo un poco sobre el contenido del libro. Les voy a leer y narrar un cuento que se llama La maldición del oro, el que está basado en una historia verídica, o no, el cual fue corregido por la señora Miriam Camponova. Se llama La maldición del oro. Siempre escuché historias sobre una cueva en un lugar de Tierra del Fuego, en cuyo interior se escondía, en lo profundo, en el corazón de esa caverna, un gran cargamento de oro, que el capitán de una goleta española, antes de naufragar, envió a unos marineros a esconder lo más valioso que transportaban, un cargamento de plata y oro que traían desde el puerto de Lima, Perú. Durante mucho tiempo pregunté dónde estaría escondido. Por propia deducción siempre imaginé que no sería muy lejos de la costa. Tierra del Fuego es todo costa. Está rodeada por costa porque es una isla. Y teniendo en cuenta que los barcos de esa época que provenían del puerto de Cádiz, Europa, debían buscar un paso al sur del continente americano y su única alternativa era el bravísimo Cabo de Hornos, donde se encuentran ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, mi investigación me llevó a creer que de ser ciertas las historias del náufrago de la goleta española, el lugar más factible sería el sector oeste de la isla, donde los acantilados se encuentran con las mareas, un buen escondite para semejante tesoro. Más de 200 naufragios están registrados en las aguas que tocan las costas de la isla. Los europeos viajaban por estas latitudes para poder llegar a Lima y volver a su puerto. Según documentos que se encuentran en el Museo Marítimo de España, los barcos volvían cargados de minerales preciosos como oro y plata, estimándose que uno de los cargamentos más importantes que se perdió en un naufragio en las costas noroeste de la isla estaría evaluado actualmente en 23.000 millones de dólares. Transcurría el verano de algún año de la década del 90, cuando me encontraba en la estancia Carmen, pasando el río Claro. Allí un grupo de peones olvidados conversaban entre dientes y susurros. Decían que solo un hombre en este mundo sabe el lugar exacto donde estaría escondido el cargamento de oro que pudo salvar un capitán español antes de que el barco sea devorado por las corrientes del Atlántico Sur. Comencé a agudizar mis sentidos a tal punto que podía percibir el latir de sus corazones, cómo se consumía el tabaco ardiente en sus labios, y de tanto prestar atención, escuché el nombre del hombre de los secretos. El hombre de los secretos es el Gancho Saldivia. Nunca supe su nombre legal. Quizás jamás tuvo un nombre y siempre fue llamado Gancho. No tardé en encontrarlo. El hombre de los secretos vivía siempre muy cerca de mi casa, a unas pocas cuadras. Él me conocía. Nunca cruzamos más de un saludo de ademanes de manos, un saludo de cara. Una mañana de domingo, tomé mi abrigo y sin saber que el destino me tendría preparado, encaré hacia el rancho del Gancho Saldivia. Llegué, la puerta estaba abierta y entré como si nada, como Pancho por mi casa. Un grupo de hombres estaba alrededor de una salamandra encendida. Eran varios. El Gancho Saldivia, Chicha Pera, el Gaucho Grasa, entre otros. Todos conocidos por sobrenombres que se fueron ganando con los años. Quizás eran códigos para el resguardo de sus identidades. Quizás eran prófugos de la justicia y se escudaron en nombres inventados para vivir en el olvido legal. O quizás no, nunca lo sabré. Porque todos pasaba tan desapercibidos en la vida diaria de la sociedad
que sus mundos era vivir el día a día y disfrutar de lo poco o nada que tenían, sin pretender nada más de lo que podían tener. Tomé un taco de leña como asiento, acomodé mi abrigo para soportar el día que me esperaba. Sabía que no sería fácil mi tarea. Mi propósito, quebrar al gancho Saldivia para que me confiese la verdad, para que me entregue las coordenadas exactas del lugar donde estaba escondido el tesoro. Pero el hombre de los secretos, sí que yo entregue una sola pista del motivo de mi presencia un domingo en su rancho, creo yo, sabía el motivo por el cual estaba sentado muy cómodo arriba de mi abrigo sobre un taco de leñas. Por respeto a los presentes, acepté tomar del mismo sachet de vino del que todos tomaban. Debía demostrar confianza. El primer paso ya estaba dado y el objetivo sería, a partir de ese instante, mi obsesión. Ya las agujas del reloj marcaban el mediodía y estos hombres estaban adobados como cordero a la estaca. Sus palabras eran solo balbuceos de borrachos que pocos entendían, pero a todo lo que ellos decían o querían decir, yo con mi juventud a cuestas respondía con una sonrisa cómplice. A todo decía que sí, y me sentía como parte del grupo de compinches. Ya pertenecía al círculo de amigos. Ellos me hicieron sentir uno más. Jamás preguntaron mi nombre, solo me decían amigo. Y esa actitud me hizo sentir que mi tarea en ese rancho no sería tan complicada. Ya saboreaba el éxito. Mi rostro se mostraba feliz de estar alrededor de la salamandra ardiente, junto a esos desconocidos. Lo importante era entrar como un infiltrado al grupo. Por mi mente pasaban hombres cargando cajones de oro de Puerto de Lima, allá por 1700, y el destino querría que quizás todo eso fuese cargado y dejado en algún lugar de la isla solo para mí. Que todo ese oro, plata, todas esas riquezas que traían de Lima, cargadas allá en 1700, eran para mí. También la idea de ver las condiciones en las que vivía el gancho Saldivia, en una pobreza extrema, ni siquiera baño tenía su morada, me hace creer que solo sería un mito que ese viejo sea el hombre que mantiene el mayor secreto. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué vive en condiciones de precariedad absoluta? Seguramente en otro lado del mundo tendrá lujos y lo que muestra es solo una imagen para evitar codiciosos. Amigos, si supiera que él tendría acceso a una de las mayores riquezas del mundo, seguramente es esa la única opción posible. El olor a humo mezclado con el olor a cigarrillo, el sudor de una semana conjugado en varios cuerpos y algo de vino derramado en el piso grasiento, fermentaba y se tornaba casi irrespirable. Pero con las horas uno se va acostumbrando a esa mezcla de aromas naturales. Mientras tanto, los 7 perros del gaucho Grasa entraban y salían del rancho como si fuera una cucha. Algunos se acostaban sobre una pila de ropa arrinconada al lado de un colchón sin cubierta, todo rasgado, manchado, que estaba en el suelo desde hace varias semanas, para no decir meses. Los perros eran los únicos sobrios del lugar. Si no fuera por la salamandra, podría decirse que estaba en la casa de los perros. Yo, con mi alma a cuesta, pero consciente, esperaba el momento preciso para meter la cuchara, un bocado, una palabra, esperando que Gancho Saldivia, ya derrotado por el alcohol y en su mayor estado de viudez, comience a desbocarse hablando y en un acto de sinceridad pueda confesar y darme y decirme lo que vine a buscar sin esforzarme tanto. Sin decir nada, me dio a entender que sabía cuál era mi propósito, porque cuando quería hablar me dejaba esperando y me miraba por el entrecejo de sus ojos dudosos. Su mirada decía mucho. Me dio la sensación
de que comprendía el motivo de mi presencia en el lugar, que era solo uno: saber dónde estaba el oro. Cuando ya comenzaba a hablar, él me interrumpía y con una habilidad de palabras me daba órdenes para que salga del rancho y me dirija al mercado de Julio Ramírez a buscar algunas cajitas de vino. No recuerdo cuántas compré ese día. Para esos hombres me convertí en un mal necesario. Era el Che Pibe, el muchacho de los mandados. Ellos tuvieron su día de gloria y mi inversión en bebidas alcohólicas y cigarros para todos seguramente tendrá sus frutos al final de la jornada. Existen borrachos malos, existen borrachos malos, los melancólicos, los que se ponen alegres o tristes, pero por su actitud ante cada me di cuenta de que algunos se entredormían. Chichapera se reía sin ningún motivo. El gaucho Grasa, pasado en estado de violencia al llanto, y el gancho, que era el quien debía doblegar, se ponía complaciente, amable. Si no fuera por su vestimenta de hombre de campo, y si no conociera un poco sobre él, podría decirse que el gancho sería un hombre de Dios, un curita bonachón. Durante toda la tarde escuché sus historias, las historias de algunos ausentes, de travesuras que realizaban los perros de gaucho Grasa, de potros que parecían seres humanos por las cosas que hacían, historias de nostalgia sobre épocas gloriosas. Nunca hablaban del presente o del futuro. Todo lo que contaban era sobre el pasado, lo lindo que fue, y mientras que más hablaban del pasado, yo sentía que estaba más cerca del momento de hablar sobre el oro, las riquezas. Esas historias parecían estar ocultas bajo 7 llaves, bajo una lápida de cemento, y si bien todo indicaría que en algún momento la confesión llegaría como un comentario más, yo había gastado mis recursos económicos del mes en un solo día. No tenía ni para comprar un caramelo con sabor a menta. El mercado de Julio Ramírez ya estaba cerrado y toda esperanza de tener un dato, una pista, se estaba esfumando como los leños en la salamandra. Por eso, ya desilusionado, con los bolsillos vacíos, tomé mi abrigo que estaba sobre el taco de leña y lentamente comencé a dirigirme hacia la puerta abierta del rancho. Pegué una última mirada, como rogando un milagro, pero no sucedió. Los perros, ni enterados de mi presencia, dormían desparramados sobre el colchón. Cuando estuve en el umbral para ganarme la calle, el gancho Saldivia, poniendo un tronco adentro de la salamandra, empinándose el último trago de la caja de vino, dijo con la voz seria y firme y un tono preocupante: el oro está maldito. Sus palabras fueron como una daga en mi espalda. Chichapera dejó de reírse. El gancho dejó de llorar. Los perros levantaron sus cabezas. Todos sabíamos que esa palabra cambiaría todo a partir de ese momento. Ya no se hablaría del pasado. Solo nos esperaba un futuro difícil. Pero el fruto de la victoria estaba en el lugar. Cerré la puerta que estuvo abierta todo el día. Volví a acomodar el abrigo sobre el taco de leña y me senté mirando al gancho. Este elevó su mirada quedando clavada en la mía. Tenía que pensar bien lo que debía decir. Un error podía ser catastrófico. La palabra justa sería el éxito. No estaba preparado para ese ambiente hostil. Entonces, extendí mis manos lentamente hacia su hombro. Me di cuenta que estaba cargando una mochila de secretos. Vaya a saber desde cuándo. Y con el mismo tono que él usó, y mi boca salió la frase más acertada que se me ocurrió en el momento: si el oro está maldito, no cargue con tanto dolor. Esperando que comience a hablar, pero me siguió mirando fijo. Hice un parpadeo largo y mi sacrificio del día estaba por llegar. Saboreaba la victoria. El gancho Saldivia de un lado, yo del otro lado,
una mirada cómplice por parte de él, y mi mirada ensayaba demostrando que no estaba ansioso, y en el medio un secreto que estaba a punto de develarse. El cansancio se convirtió en mi peor enemigo. El silencio en el rancho se podía cortar con un cuchillo. Solo se escuchaba el crujir de un leño quemándose. Pareciera que el gancho esperaba que tome la iniciativa y yo esperaba que él cuente más sobre la maldición del oro. El tic-tac del reloj de pared hacía todo lento. Esperó tanto tiempo en decir que el oro estaba maldito, que si hubiera sido temprano apenas el mediodía del día anterior, ya estaría cargando mi mochila de viaje para ir a buscar lo que tanto se ocultó. Pero esperó hasta la última de la noche, cuando ya no había más nada que pudiera decirse. Entonces me hice lugar en el silencio, con el sonido de una carraspera para romper el ambiente. No sé en qué momento pasó. El gaucho Grasa, acostado sobre un perro en el colchón en el suelo, Chichapera, vencido por el sueño, sentado en una silla de madera, cabeceaba. Entró en un dormir profundo y ruidoso. El gancho miró sus compinches, se incorporó acomodando los pantalones, puso sus manitos en jarra en la cintura, se estiró como ablandando los huesos y dijo como si nada: y bueno, si no hay más nada para tomar, se tendrá que descansar. Estaba jugando conmigo. Lo supe en ese momento. Solo quería que compre sus vicios para satisfacer sus necesidades de alcohol, pero no se lo podía permitir. Mi sacrificio de un día entero sentado esperando que me diga algo del oro, y ahora decía que tenía que ir a descansar, era inaceptable. No todos los días se cruza una persona que sabe dónde está el botín de oro valuado en 23.000 millones de dólares y se va a dormir. No podía permitírselo. Lo sujeté del brazo y lo primero que se me cruzó decirle fue que era un mentiroso, que era imposible que él supiera sobre una maldición del oro. No podía ser cierto. Son solo mentiras, que si fuera un poco verdad, no estaría viviendo así como vive, en una posilga olorosa, donde, por lo que veo, no se ve ni siquiera un poco de pan duro para comer. Volví al asiento, sentenció que voy a preparar café. Madrugada fresca y larga. El gancho se dirigió a un pequeño armario, sacó un par de latas, en una tenía café, sumergió sus manos en el mueble mirándome mientras sacaba un paquete envuelto en una bolsa de cuero atado con tientos. Tomó un cuchillo de cocina y cortó las ataduras. Lo puso sobre la mesa sin pronunciar palabra alguna. Me seguía mirando fijamente. Y después de poner la pava a calentar arriba de la salamandra, muy lentamente y como si fuera una ceremonia del té, en algún palacio imperial del imperio mongol, sacó del interior una caja de madera con herrajes labrados. Supe en ese momento que esa caja no podía pertenecer a esta época. Esa caja de madera debía tener siglos de existencia. Era antigua y por lo que se podía ver, era maciza. En su frente tendía un candado bien antiguo. Sé de candados antiguos, porque en algunas películas de pirata usaban ese tipo de cerrojos. ¿Será que esa caja de madera es un pequeño cofre y en su interior está el oro maldito? Quizás, al tratar de mentiroso al gancho, toqué su orgullo y al sentirse ofendido tomó la decisión de mostrarme el botín. El oro, la plata, piedras preciosas, lo que sea, no importa. Estaba ante una caja de madera con herrajes labrados, cerrado con candado, y el hombre de los secretos estaba parado mirándome, calculando mi ansiedad, mi desesperación, pero me mantuve sereno, calmo, simulando que no podía interesarme, pero sí, no solo me interesaba, quería abrir el cofre y saber todo, pero todo sobre el oro.
De donde traje este cofre, existen muchos otros más. Por eso solo pude traer este único paquete, porque el terreno no es fácil. Y además, cuando encontré este cofre, arriba andaba con un par de vaquianos que no eran de fiar, exclamó. Mi corazón se salía del pecho. El gancho me estaba confesando un secreto. Estaba hablando de riquezas. Lo dejaría que siga hablando. A la larga o a la corta me daría el lugar preciso. Solo debía esperar. Se sacó un collar que tenía puesto. Era la llave del candado. La daba vueltas en sus dedos como dudando de lo que estaba por hacer. Mientras tanto, yo alimentaba a la salamandra mirando de reojo sus movimientos. Puso la llave en el cerrojo. Dio una vuelta y escuché el sonido más lindo. El clac de un candado que se abría. Apoyó sus manos sobre el lateral de la caja. La giró para que yo pueda ver lo que contenía en el interior. Y otra vez me miró fijo. Y como una película de suspenso, comenzó a abrir la tapa del cofre. Parecía una eternidad. El tiempo no pasaba. Al fin abrió totalmente y preguntó: ¿ya estará el agua caliente? Sí, respondí. Lo que menos me importaba era el agua caliente. Entonces dijo: vamos a tomar café. Del interior del cofre sacó un mantel de seda blanco con bordes dorados. Lo puso sobre la mesa. Después sacó 2 pocillos blancos con ribetes azules y una tetera haciendo juego. Todo de porcelana, todo reluciente. Al fin pude ver el cofre por dentro. Se veía un terciopelo color rojo y no había nada más. En ese cofre estaba el mantel, 2 pocillos y una tetera de porcelana. Me quedé sorprendido. Esperaba más, pero esa tetera era la pista que necesitaba para saber de la existencia del botín escondido. Ese cofre era la muestra de que una riqueza me estaba esperando. Preparó el café y lo puso en la tetera. Sirvió los 2 pocillos y, como si fuera el inicio de una sociedad empresarial, brindamos con pocillos de porcelana. No sé por qué, pero ambos nos cruzamos de pierna y mientras bebíamos ese café caliente, nuestro dedo meñique se separaba del resto de los dedos, quedando elevado apuntando al cielo. Seguro que si algún especialista en protocolo nos viera tomando de esa manera, aprobaría nuestra actitud con un excelente. Me sentí como los reyes de España en la casa de Bordón, como Felipe V o Carlos II, pero no, era la casa del gancho Saldivia. Fue un momento sublime. Con solo imaginarme que esos pocillos provenían del viejo mundo y que quizás eran de algún rey, todo indicaría que si el capitán del barco español tomó la decisión de salvar del naufragio esos pocillos, también habría salvado el oro que traía de Lima. Todo cuadraba, todo indicaba que el gancho me mostró esa caja para que yo no lo trate de mentiroso. El hombre de los secretos ya estaba con una sonrisa de placer y de alivio. Brindamos de nuevo y un chin chin en los pocillos sonó como las esferas chinas con sonido. El oro está maldito, dijo de nuevo. Y se largó a hablar como nunca. Todo lo que había hablado, no hablado en años, comenzó a salir de esa boca. No quería interrumpirlo. Se desviaba del tema y volvía. Parecía un viejo senil, pero no lo era. Yo era un preso oyente, que no podía moverme. Solo escuchaba, y en sus historias daba nombres de personas que también buscaban el oro. Parecía que no le fue bien con su búsqueda. Se quedó callado un largo rato. No aguanté más. Y pregunté por qué no le fue muy bien a esos hombres. Y con la paciencia de un hombre de años me dijo: están todos muertos. Un frío me corrió por las venas, por la espalda, por los pies y por donde sea. La muerte no estaba en mis planes y el gancho me hizo la pregunta más difícil del mundo. ¿Vos estás buscando la muerte?
porque ese oro lleva un solo destino, la muerte. No supe qué responder. Era una pregunta capciosa. Todo lo que respondiese sería ir a morir, y el gancho tomó mi silencio como una respuesta. Me contó que un hombre, el Guaso Santana, que vivía de sacarle a otros su hacienda y lo vendía para su beneficio, un día encontró de casualidad el lugar exacto donde se esconden los cofres. Era un hombre de campo. La fiebre y la avaricia lo cambiaron de inmediato. Se volvió tosco y violento. No hace muchos años atrás el Guaso viajó a la ciudad de Ushuaia. Anduvo borracho por las calles cuando un auto lo atropelló en la esquina de Belgrano y Maipú. Murió en el acto. Don Gancho se quedó en silencio. Y yo, apurado para que me cuente más, le dije que seguramente había sido casualidad. Por un muerto no podemos decir que el oro esté maldito. Sirviéndose más café, quizás no, quizás sí, agregó. Otro, que no voy a dar el nombre en este momento, por respeto a la familia a la cual conozco, también encontró el oro. Era un policía que decidió dejar la fuerza para dedicarse por completo a la vida de campo. Parecía que trabajaba en el mismo rubro que el Guaso, porque a veces se lo veía junto cabalgando por las huellas de los matungos. No hace mucho tampoco. Ese hombre, que vivía arriba del caballo más tiempo que arriba de sus pies, estaba cruzando el río Irigoyen cuando el animal se tumbó y aplastó al jinete, que murió ahogado. Fue encontrado por un grupo de pescadores luego de varios días de su muerte. Y continuó hablando de que el oro traía la muerte. Amanece en el rancho. El gaucho Grasa parece un muerto, pero solo sigue durmiendo junto a sus perros. Chichapera está degollado en la silla, aunque en su forma de descansar. Las historias que cuenta el gancho parecían sacadas de un libro de cuentos. Sin embargo, no quería decir lo más importante: el lugar donde están los cofres pesados. De repente se puso melancólico. Lo que no lograron las cajitas de vino lo logró el café. Una lágrima apareció en su rostro y sus ojos se humedecieron de tristeza. Daban ganas de abrazarlo. Le pregunté qué pasó, que se puso triste. Me contó que un día apareció en ese mismo rancho un hombre junto a su hijo. Pasaron el día entero bebiendo y comiendo. El pequeño jugaba con los perros mientras los adultos se entregaban jugando a las cartas. Ese hombre vino a buscar lo mismo que usted. Quería saber dónde estaba escondido el oro. Fue la única vez que conté con detalles y indiqué el lugar preciso del botín. Creo que fue por el niño. El padre me contó sobre sus necesidades y el futuro que pretendía para el niño. Esa tarde le conté todo, sin saber en qué riesgo lo metía. El final de ambos fue la muerte, y esa pena la llevo en el corazón, concluyó. Roberto T. era el padre. Apenas supo la ubicación del oro, hizo un campamento cercano del lugar y se fue a vivir con su pequeño de unos 9 años, en el medio de la nada. Nunca se supo si encontró el maldito oro. Pasó todo un verano en ese campamento, como Roberto T. contó a todo el mundo que estaba buscando un tesoro perdido. Se acercaron varias personas interesadas. Este se puso paranoico y terminó internado en el área de enfermedad mental del Hospital Regional de Ushuaia, totalmente convencido de que alguien lo quería matar. Una noche Roberto T. apareció colgado en la sala de internación. Fue encontrado sin vida por una enfermera y el niño también encontró la muerte mientras se bañaba en un barrio popular de esa ciudad. Ese oro es la muerte misma. Así sea bendecido por el mismo Papa, quien llega a ese tesoro solo encontrará la muerte. No puede ser ciertas tantas casualidades. Me preguntó por qué sigue vivo el gancho, y la respuesta es sencilla. Él había renunciado a esas riquezas para vivir en la pobreza extrema, lo que parecía un castigo, pero se había convertido en el señor de los secretos. Ya no había más nada que hacer en ese rancho.
El gancho estaba decidido a no alargar prenda y la verdad, ya no me interesaba encontrar el oro. La muerte parece cuidar ese tesoro y no sé si arriesgaría mi vida por una riqueza que no podría disfrutar. Entonces, entonces me despedí del gancho, aunque ya dormía en la silla. Abrí la puerta y salí con rumbo desconocido, fumando el último negro. Pasaron varios años. Mi cabello ya pintaba canas. Había recorrido la isla de Tierra del Fuego buscando aventuras, corriendo baguales o desafiando el territorio de un toro arisco cerca del aserradero de Las Lengas. Cada tanto la caza de castores y la pesca furtiva se había convertido en momentos maravillosos. Incluso en una de esas incursiones encontré restos de un avión de la Fuerza Aérea Argentina que en agosto del 79, cargado de armamentos, cayó cerca de la zona de Policarpo. Los lugareños siempre comentaron que ese mismo día llegaron los militares a rescatar la tripulación y a buscar el cargamento de armas, pero solo encontraron los restos de los 7 tripulantes. Todos decían que se habían llevado las armas, fusiles, ametralladoras y armas de manos. Había sido el Guaso Santana, que tenía un olfato único al momento de encontrar cosas de valor. El Guaso y sus compinches tienen más historias que Marco Polo. Fue domingo. El lago Cami estaba planchado. Tomaba unos mates con la puerta abierta como para disfrutar el día. Pero algo pasó. Un muchacho de aspecto tranquilo entró como si fuera habitué del lugar y traía un abrigo y lo puso sobre un taco de leña. También llegaron 2 amigos míos, el Gaucho Grasa y sus perros, y Chichapera. Comenzaron a hablar del pasado, de lo maravilloso que era, mientras ese muchacho sentado, de aspecto tranquilo, trataba de meter bocado, de decir algo para entrar a este círculo de amigos. Entonces, con el poder de la palabra le pedí si podía traer unas cajitas de vino del almacén de Julio Ramírez. Y mientras salía a comprar, lavé mis pocillos de porcelana y mi tetera que estaba en un cofre. Nosotros, los de antes, sabíamos que este domingo sería un día de gloria. Postdata. Seguramente tomaremos café cuando llegue la madrugada. La maldición del oro, un cuento de mi autoría, de mi próximo libro, dedicado al gancho Saldivia. ¿Te preparas unos cafés, por favor? Ahí en el armario hay unos pocillos.